la anterior clase se refería a las propiedades de la radiación electromagnética y habíamos visto algunas características de las mismas. A ver. Para tener una idea bastante general sobre lo que van a ser las distintas propiedades de la radiación electromagnética, tenemos que empezar previamente recordando aquellas teorías acerca del origen, la naturaleza de la luz, y vemos que conforme pasa el tiempo, transcurre el tiempo desde aquellas primeras épocas donde se toma en cuenta la teoría ondulatoria, se toma en cuenta previamente la teoría corpuscular, ninguna de estas llega a, diríamos, ser lo suficientemente amplia para poder explicar y para poder llegar a comprender una serie de fenómenos que se llevaban a cabo o se producían a nivel de la luz. Entonces, es después de mucho tiempo que ya estamos hablando de alrededor de diríamos 1900, 1800, a finales de 1800, que se llega finalmente a concluir diciendo que la radiación o que la luz tenía una naturaleza de radiación electromagnética. Esto significaba que ambas teorías, ambos comportamientos que mencionaban las teorías anteriores, tenían que ser utilizadas, tenían que ser aplicadas, si vale el término, para comprender ese comportamiento de onda y de partícula que tenía la luz. Solo al considerarla como una forma de energía, como considerarla como la radiación electromagnética, es que podía llegarse a comprender una serie de fenómenos frente a los que se encontraban en ese entonces. Y a partir de esto es que existe una serie de aspectos a considerar, tomando en cuenta la parte de onda, el comportamiento de partícula que tenía la radiación electromagnética. Y en primer lugar, nosotros decimos que la manifestación de mayor frecuencia que tenía la radiación electromagnética era la de considerarla al haz luminoso o también aquellas manifestaciones de calor. Pero no solamente la radiación electromagnética comprendía esos dos aspectos, esas dos manifestaciones que sí eran efectivamente las más frecuentes, las más conocidas y en aquella época las más, diríamos, aplicadas. Es por eso que inicialmente se consideraba en una primera instancia que la radiación electromagnética abarcaba únicamente la región del visible que aparentemente para nosotros podía considerarse aquello que el ojo puede ver, un haz de luz blanca totalmente homogéneo y entre paréntesis podríamos considerarlo monocromático, cosa que no es así y cosa que la región del visible comprendía cuando se procedía a su descomposición, comprendía una serie de colores que formaban lo que es la región del visible y comprendía esos 7 colores, cada uno de estos colores característico por una longitud de onda. Es decir, desde la región del violeta, del azul, del violeta hasta el rojo, nosotros teníamos longitudes de onda que posiblemente iban desde 390 hasta 700, 750 o más, porque nunca podemos, como se dice, determinar exactamente los rangos en que van a ir a comprender la región del visible. Es todo lo que el ojo humano puede observar, puede diferenciar. Y al mismo tiempo, tenemos que considerar también, al hablar de la radiación electromagnética, que habían otras manifestaciones de la misma que tenían una menor frecuencia, o sea, eran manifestaciones menos conocidas, si vale el término, y que comprendían otras regiones que estaban
desde los rayos gamma, los rayos X, la región del ultravioleta, la región del infrarrojo, la región del microondas, la región de las ondas de radio. Todas estas regiones del espectro electromagnético también eran manifestaciones de la radiación electromagnética, que nosotros en un inicio se consideraba y tomábamos en cuenta solo al visible, porque como había mencionado anteriormente, solo esta parte del visible para nosotros era lo de importancia, o pensábamos en un inicio que era se trataba únicamente la radiación electromagnética en esta manifestación. Y posteriormente sabemos que existen tantas regiones como características pueden tener cada una de ellas. Si bien todas serán formas de energía, si bien todas tendrán un comportamiento de onda, también tendrán un comportamiento corpuscular, pero cada una de estas regiones se va a diferenciar, se va a caracterizar por su cantidad de energía, por su longitud de onda y las otras características más que podemos tener. Cuando hablamos de la radiación electromagnética, hemos dicho que la luz es una forma de energía que se la transmite en el espacio a grandes velocidades y presenta un comportamiento sinusoidal y de partícula, y fundamentalmente tiene dos componentes, el campo eléctrico y también el campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener dentro de esta forma de energía, dentro de este comportamiento, o por ejemplo ondulatorio, necesariamente hay que considerar todas las propiedades referidas o comprendidas a lo que va a ser el comportamiento ondulatorio, y dichas propiedades como ser la longitud de onda, como ser la frecuencia, como ser el periodo, como ser la amplitud, como ser también el número de ondas, la velocidad de propagación, que habíamos visto ya en anterior clase. Ahí tenemos todos los parámetros ondulatorios que forman parte de la radiación electromagnética. Y acá nuevamente nos referimos y nos ubicamos a las distintas regiones del espectro, donde vamos a encontrar cada una de las regiones con sus características fundamentales y hasta dónde pueden abarcar. Igualmente, que hemos visto eso en la anterior clase. Igualmente, de una forma mucho más resumida, acá tenemos el espectro electromagnético y sus distintas longitudes de onda, para que tengamos una idea totalmente clara de lo que es. Dentro de lo que a nosotros nos interesa, dentro de lo que van a ser la aplicación de las técnicas instrumentales, nosotros tenemos que considerar tres regiones: la región del visible, la región del ultravioleta y una pequeña fracción de la región del infrarrojo, que viene a ser el infrarrojo cercano. Bien, pasamos luego a los fenómenos relacionados con la radiación electromagnética, y en primer lugar vamos a contar con el fenómeno de la transmisión. Luego tenemos la reflexión, la refracción, la difracción, las interferencias, que pueden ser de dos tipos, la constructiva y la destructiva. Si nosotros hablamos de la transmisión de la radiación, como habíamos mencionado, tenemos que considerar las regiones, cuáles van a ser las de interés para dentro del análisis químico, dentro del actuar de los distintos instrumentos, de los distintos aparatos. Van a estar entonces las tres regiones: el ultravioleta, el visible y el cercano infrarrojo. La transmisión, ¿por qué se caracteriza? Porque es el paso de la radiación electromagnética por sustancias transparentes. Es decir, si nosotros contáramos con un elemento, con una sustancia que no sea transparente a la radiación, por lo tanto, no podemos hablar del fenómeno de la transmisión. Cuando
ocurre cuando se lleva a cabo ese paso de la radiación electromagnética a través de la materia, la velocidad inicial, que nosotros normalmente la consideramos, por decirles, de 300.000 kilómetros por segundo, nosotros vamos a ver que esta velocidad va a disminuir. Una será la velocidad en el vacío y otra muy distinta va a ser la velocidad que se logre cuando atraviese un medio, ¿no es cierto? Una sustancia, un elemento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir una cesión momentánea de energía. Se disminuye esa velocidad, polarizándose la radiación. Entonces, esa retención que es instantánea de energía y que va a originar la polarización y nuevamente la energía se va a volver a emitir. Otra vez vamos a ver que después de transcurrir ese espacio que sea demasiado corto, porque ¿cuánto va a durar esa sesión de energía? Va a durar aproximadamente entre 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 segundos. Al salir nuevamente la radiación después de atravesar la materia, la radiación electromagnética va a tener o va a adquirir distintas velocidades. Es decir, esta velocidad, como les decía anteriormente, va a depender del tipo de materia por el que logre pasar, del tipo de materia por el que logre atravesar. Tendrá distintas velocidades que se van a interpretar, se van a tomar en cuenta en función de la naturaleza electrónica del medio por el que ha logrado atravesar. Esto significa considerar la presencia de dobles enlaces, la presencia de triples enlaces y de esa manera, cuanto más diríamos complejo sea el medio por el que ha logrado atravesar, vamos a ver que su paso también va a ser más dificultoso y va a originarse un mayor frenado. Eso cuando nosotros hablamos de la transmisión. Hablemos ahora de la reflexión. ¿Qué ocurre en la reflexión? En el caso del fenómeno de la reflexión, recordemos que contamos con un rayo incidente, va a llegar y chocar en una superficie, en un espejo. Este puede ser liso, puede ser rugoso, regular, irregular, y ese rayo va a volver y va a pasar al medio del cual proviene a través de un rayo reflejado. Obviamente tendremos que considerar aquí el ángulo de incidencia, junto al ángulo del rayo reflejado. Acá estamos hablando de un fenómeno que podrá ser o dar lugar a una reflexión regular si es que la superficie va a ser lisa, o hablaremos de una reflexión irregular cuando encontremos una superficie que sea rugosa. Eso cuando nosotros recordamos el fenómeno de la reflexión. Si hablamos de la refracción, necesariamente tenemos que considerar al rayo que al atravesar una sustancia cuya densidad sea distinta, el rayo ya no va a seguir la dirección original, sino va a sufrir una desviación y vamos a obtener un rayo refractado que ha cambiado de dirección. Y este cambio de dirección, que sea mayor o menor, dependerá de la naturaleza del medio, de la densidad del medio por el que logre atravesar, optando o obteniendo un rayo refractado, un rayo que procedente del rayo inicial, que va a tener una dirección muy diferente a la inicial. Y a partir de esto, nosotros tenemos que considerar también lo que es tomando en cuenta el cambio de la dirección de la radiación, vamos a tomar en cuenta
y relacionando, diremos así, con la radiación en el vacío, con la velocidad de la radiación en el vacío y la velocidad en el medio o en el material, diremos así, por el que va a atravesar. Si nosotros consideramos esa relación, estamos a lo que es el índice de refracción. El índice de refracción, como sabemos, va a variar de acuerdo al estado en el que se encuentra, que será el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Luego vamos a tener otro fenómeno relacionado con el comportamiento ondulatorio de la radiación electromagnética. Y en este caso estamos hablando nada más ni nada menos de lo que va a ser la difracción. Hemos dicho entonces que la difracción, una propiedad, diríamos, característica de la radiación electromagnética desde un punto de vista ondulatorio. En el proceso de la difracción, nosotros inicialmente vamos a contar con un haz paralelo que va a seguir, diríamos, va a seguir la dirección, pero en presencia de un obstáculo o una abertura, como es en este caso, tenemos una abertura y vamos a tener también un borde puntiagudo. ¿Qué es lo que va a pasar con este haz de luz de radiación electromagnética que inicialmente era paralelo? Va a sufrir una especie de curvatura. Se va a producir estas curvaturas que ustedes pueden observar, denominándose o conociéndose como la difracción. Se origina esto por la presencia de esos bordes o esos obstáculos, diremos así, puntiagudos y o también la presencia de una abertura. Y cuanto más estrecha sea esta abertura, el grado de curvatura que alcance la radiación va a ser mucho mayor. Entonces, estos son los cambios que se producen en la dirección de propagación cuando la radiación, la energía radiante, en este caso diríamos, va a interactuar, va a interaccionar con el borde de un objeto sólido. Y como habíamos mencionado, cuanto menor sea la anchura de la rendija, el fenómeno de la difracción va a ser mucho más pronunciado. Es decir, si la longitud de onda y la abertura de la rendija son del mismo orden de magnitud, la difracción va a ser totalmente intensa y nosotros estaríamos pensando que la rendija se va a comportar de una nueva fuente de refracción, como podemos ver cuando hablamos de los dos espacios, de las dos aberturas, como van a ser, ocurre en B y en C, como pueden ver en la diapositiva. Y se va a dar lugar o se va a originar una difracción por dos ranuras. Pero acá también tenemos que pensar y tratar de lo que es la radiación coherente, porque para lograr este tipo de difracción va a ser necesario que las radiaciones electromagnéticas, que las ondas electromagnéticas que se desplazan desde estas rendijas hasta cualquier otro punto de la pantalla puedan tener una diferencia de fase que sean definidas, las que puedan permanecer totalmente constantes con el tiempo. Y como podemos ver, contamos con las rendijas B y C que deben guardar la coherencia, de tal manera que cumplan con los dos principios, diríamos, de la coherencia, que dice, en primer lugar, las dos fuentes de radiación deben tener una frecuencia y una longitud de onda idénticas. Y en el segundo punto de la coherencia está la relación de fase entre los dos haces deben permanecer constantes con el tiempo.
Luego hablamos de otra característica que viene a ser la superposición de ondas. Acá nosotros tenemos en la diapositiva dos ejemplos. Tenemos en el primer caso una superposición de ondas donde la podemos denominar una superposición de ondas, diríamos, que va a ser totalmente, se va a encontrar en fase, y para esto, si nosotros hablamos de esta característica, de esta propiedad de la radiación desde un punto de vista de su comportamiento como ondas, podemos manifestar que cuando dos o más ondas van a atravesar una misma región del espacio y va a existir un punto común al que van a llegar, vamos a ver que si estas se encuentran, diríamos, en fase, ¿qué quiere decir esto? Si estas van a tener una frecuencia idéntica y su amplitud, es decir, su altura, va a ser algo diferente, y vamos a tener que, cuando hablo que se encuentran en fase, es decir, si es que la diferencia de fase entre las dos ondas sea 0 grados o 360 grados o finalmente múltiplos de 360 grados, estamos frente a una interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque el momento en que ambas lleguen a un punto común, se va a dar lugar, se va a originar una nueva onda que va a tener las características de la sumatoria de las dos ondas que se encontraban separadas. Es decir, va a haber una superposición de ondas donde, como están en fase, coinciden la cresta con la cresta, el valle con el valle, y vamos a tener una onda mucho más, diríamos, totalmente ampliada, y, como les decía anteriormente, con las características de ambas ondas separadas. Ahí la sumatoria de ambas, si vale el término. Entonces, eso significa que habrá una frecuencia similar, y también va a existir una mayor intensidad, y vamos a ver, obviamente, una mayor brillantez de la misma. Pero en el caso en que nosotros nos encontremos de que existen dos ondas en el espacio y estas ondas se encuentren, diríamos, desfasadas, o estaríamos hablando de una diferencia de fase de 180 grados, estas, cuando lleguen al punto común para ambas, no tenemos que van a llegar a anularse, porque no llegan a superponerse una sobre la otra, sino se encuentran con una diferencia de 180 grados, lo que origina que se anulen las mismas, como vamos a ver a continuación. Decimos que están en fase cuando en este caso tenemos el caso de la primera y la segunda. Van a formar, cuando hablamos de la interferencia constructiva, una onda que va a resultar, lo que decíamos, de la sumatoria de ambas. Y en el segundo caso vamos a tener una interferencia destructiva, porque el momento en que lleguen al punto común para ambas, se van a ir a anular. Y a eso se refiere la interferencia destructiva. Dentro este proceso de las interferencias, tanto constructiva como destructiva, que llevan otros nombres que pueden ser, en el primer caso, sumativa, en el siguiente va a ser destructiva, sustractiva, negativa, y en el primer caso, obviamente, van a ser positivas. Este proceso de interferencia, ¿por qué lo tomamos en cuenta? Porque juega un papel muy importante en varios métodos instrumentales donde está involucrada la radiación electromagnética, como vamos a ir viendo más adelante. Bien, luego vamos a contar con
otro aspecto que va a ser muy importante relacionado con la dispersión. Acá nosotros nos vamos a referir a lo que es la dispersión, a lo que entendemos por dispersión, y decimos que la dispersión de la luz, de la radiación, en otras palabras, va a ser el fenómeno por el cual diferentes longitudes de onda van a llegar a refractarse con un ángulo diferente cuando lleguen a atravesar distintos medios materiales, y dependerá de la naturaleza de estos medios para contar con una dispersión que sea, diríamos que tenga algunas características. Entonces, desde este punto de vista, nosotros consideramos que va a existir una variación del índice de refracción con la longitud de onda, o tal vez con la frecuencia. Y estamos frente a una dispersión normal. Vamos a referirnos a una dispersión normal cuando existe un aumento gradual del índice de refracción al aumentar la frecuencia o al disminuir la longitud de onda. Eso cuando nosotros nos referimos en estados, diríamos, normales. Generalmente. En cambio, también hay la posibilidad de estar frente a una dispersión que sea anómala o anormal en aquellos casos donde son intervalos de frecuencia en estos intervalos en los que vamos a poder observar un cambio brusco del índice de refracción, donde no va a existir, podríamos decir, una secuencia como hablábamos en el anterior caso y nos referíamos a una dispersión normal. Decíamos, va a aumentar gradualmente el índice de refracción al aumentar la frecuencia, o cuando estamos hablando de la disminución de la longitud de onda. Aquí no, aquí vamos a hablar de cambios bruscos del índice de refracción. Ahora, ¿por qué hablamos también de la dispersión? ¿Por qué nos interesa también la dispersión? Porque va a tomar en cuenta el momento, se va a tomar en cuenta o influye cuando se eligen los materiales con los cuales se van a construir alguno de los componentes ópticos presentes en los instrumentos, que ya los vamos a ver posteriormente. Y podemos hablar, por ejemplo, de una dispersión que sea la de Rayleigh. Esta se caracteriza, por ejemplo, como podemos mencionar, porque acá la dispersión por moléculas de dimensiones que son bastante pequeñas, bastante menores que la longitud de onda de la radiación. A este tipo de dispersión se le da ese nombre de la dispersión de Rayleigh, o se conoce también como la difusión de Rayleigh. Su intensidad va a estar relacionada con la longitud de onda, con las dimensiones de las partículas dispersantes y con el grado de, diríamos, polarizabilidad que pudiese alcanzar. Finalmente, pasamos a revisar otro aspecto muy importante del comportamiento de la radiación electromagnética, que está relacionada con la otra propiedad de la misma. Hasta aquí, cuando hemos hablado de la difracción, cuando hemos hablado de la superposición de ondas, etcétera, hemos estado viendo el comportamiento ondulatorio de la radiación electromagnética. Y ahora, cuando hablemos de, por ejemplo, de fenómenos como la absorción, como la emisión de la radiación electromagnética, solo vamos a poder comprender este fenómeno desde un punto de vista del comportamiento de partícula, es decir, como diríamos, partículas, haces de fotones que estén cargados. Y por eso es que mencionamos las propiedades mecánico-cuánticas de la radiación electromagnética. Decíamos en un principio, la radiación electromagnética va a tener un comportamiento muy similar a las ondas, por eso tiene
todas estas propiedades y también vamos a considerar un comportamiento de partícula, de haces, de partículas, de haces, de fotones. Bien, entonces vamos a hablar un ejemplo clásico para comprender este comportamiento de la radiación electromagnética va a ser el efecto fotoeléctrico que la mayoría conoce, donde existe una emisión de electrones desde un metal cuando sobre una superficie del metal va a incidir un haz de fotones, un haz de luz. Acá, de una manera totalmente simple, vamos a tener una, diríamos, una película, una placa que está de metal, que está recubierta con un material especial. Este material va a poder ser, va a poder contener elementos como el níquel, como la plata, como el cesio, etcétera. Son materiales fotoemisivos, en una palabra, recubre esta placa, inmediatamente va a venir un haz de fotones, un haz de radiación electromagnética que va a incidir sobre esta placa y ¿qué va a ocurrir? Va a generar la migración, diríamos así, de los electrones formando de esta manera la energía. Entonces, vamos a ver que al incidir los fotones, ¿qué va a ocurrir? Va a producir que estos electrones se muevan, se agilicen y puedan migrar. Entonces, en eso consiste el efecto fotoeléctrico. Es una característica simple, tenemos en este caso, y también podemos contar dónde, aquí está. Y cómo vamos pero para que me entiendan un poquito más, un ejemplo también del efecto fotoeléctrico tenemos cuando en una lámpara, por ejemplo, que está recubierto tiene dos componentes, un cátodo y que va a estar representado por una película, diríamos, metálica, recubierta, forrada por un material fotoemisivo, tomando en cuenta algunos metales, y ya vamos a ir estudiando cada uno de estos posteriormente. Y el otro elemento va a ser un alambrito que va a actuar como un ánodo. Vamos a ver que llega el haz de fotones, incide en la superficie fotoemisiva, inmediatamente agarran estos electrones, se agitan, se mueven, e inmediatamente van a migrar y van a generar la corriente eléctrica. ¿Qué ocurre cuando se lleva a cabo la absorción de la luz? Como podemos ver, si los fotones de la radiación presentan una energía adecuada, la muestra con la que van a encontrarse van a ser capaces de absorber esa radiación y van a dar lugar a transiciones electrónicas, a cambios en la vibración o en la rotación, o también pueden deberse a ambos, ¿no es cierto? La combinación de ambos también pueden originar. Los átomos y las moléculas que se han excitado, o sea, como consecuencia ha habido una excitación porque ha habido una ganancia de energía. Y esta excitación se ha logrado porque han absorbido una cantidad adicional de energía. En este caso, por ejemplo, que podemos ver, tenemos directamente a un átomo donde ha absorbido una cantidad adicional de energía, lo que ha originado que los electrones pasen a niveles energéticos superiores. Pero estos estados, y como consecuencia, se encuentran en un estado de excitación. Este estado de excitación es producto de la ganancia de la energía, pero son estados que tienen un tiempo de duración demasiado
corto y necesariamente tienen que volver a su estado fundamental. Y para volver a su estado fundamental, tienen que deshacerse de esa cantidad adicional de energía que la consiguieron a través de la absorción. Entonces, para volver a su estado fundamental, tienen que deshacerse. ¿Y cómo van a deshacerse? A través del fenómeno de la relajación. Es decir, van a devolver al medio esa cantidad de energía que puede ser de distinta manera, como vamos a ver más adelante. Y en esta diapositiva vemos que una forma va a ser la emisión de luz, es decir, del estado excitado va a volver a su estado fundamental, emitiendo como una forma de luz esa cantidad de energía. Entonces, estos procesos que siguen al proceso que continúan o están a continuación del proceso de excitación que se generó debido a una cantidad adicional de energía que fue capaz de absorber por el átomo, entonces necesariamente deben volver a su estado fundamental. Nosotros vamos a considerar inmediatamente el proceso de relajación. Y el proceso de relajación puede ser de dos tipos. Puede ser una relajación radiante y también puede ser una relajación no radiante. Entonces, si nosotros hablamos de estos procesos de relajación, hablaremos de una relajación radiante que comprende a los procesos de emisión, la capacidad de emitir una señal por parte del analito, por parte del átomo, que al mismo tiempo tenemos que considerar fenómenos de fluorescencia y fenómenos de fosforescencia. Y si nosotros hablamos de un proceso de relajación que sea no radiante, de igual manera nos estamos refiriendo a una pérdida de energía, pero esta vez a través de una serie de etapas bastante cortas, donde la energía de excitación se va a convertir en energía cinética cuando vayan a colisionar unas con otras las moléculas. Y como consecuencia va a haber un aumento, va a haber un incremento de temperatura en el sistema. Entonces, podemos ver que tanto el proceso de excitación como el proceso de relajación van a estar íntimamente como se dice, unidos, el proceso de excitación relacionado con la absorción, con la ganancia de energía, y el proceso de relajación con una parte por los fenómenos diríamos, de emisión, emitiendo un cierto tipo de energía por parte del átomo, del analito. Entonces, que generan a su vez fenómenos fluorescentes y fosforescentes. Pero, ojo, estos fenómenos que acabamos de mencionar, la absorción, la emisión, la fluorescencia, la fosforescencia, nosotros los vamos a utilizar, los vamos a aplicar dentro de lo que van a ser los principios de muchas técnicas instrumentales que, por tanto, posteriormente vamos a ir viendo con mayor detalle. Ahora, cuando nosotros hablamos de la emisión y relacionados con los procesos de relajación, hemos dicho y hemos hablado que para que se produzca un fenómeno de emisión, necesariamente tengo que contar con un átomo, con una molécula que haya sido previamente excitada. Y en el caso que les he explicado hasta ahora, hemos conseguido esa excitación gracias a la absorción de radiación, ¿no es cierto? Pero no solamente pueden excitarse a través de la absorción, sino también pueden llegar a excitarse y, vamos a poder lograr la excitación para que puedan emitir radiación y se lleve a cabo la emisión de radiación a través de otro tipo de situaciones, como va a ser el bombardeo con electrones,
la exposición a la chispa de corriente alterna, el tratamiento térmico en arco o también en llama. Y obviamente lo más, diríamos, lo primero, lo más rápido que nosotros nos hemos referido cuando hemos hablado de la absorción de radiación electromagnética. Acá, además, tenemos una diferencia cuando nos referimos a la fluorescencia y a la fosforescencia, donde los dos podemos considerarlos como, o diríamos, pueden encontrarse dentro de lo que va a ser la emisión de radiación, y la única diferencia entre ambos va a constituir el tiempo en el que se lleven a cabo. Ambos, hemos dicho, serán procesos de emisión, donde tanto los átomos, las moléculas han sido excitados a través de la absorción. Ahora, esta emisión que se va a producir también comprende a la fluorescencia. Será fluorescencia cuando el fenómeno sea rápido, cuando tenga un tiempo de duración de 10 a la menos 5 segundos. En cambio, el fenómeno de la fosforescencia va a tener lugar, se va a llevar a cabo en periodos mucho más largos, es decir, que estén más allá de los 10 a la menos 5 segundos. Y ambos fenómenos, tanto la fluorescencia como la fosforescencia, se los va a llegar a observar de mejor manera a un ángulo de 90 grados del haz de excitación. Esto lo vamos a observar ya en algún esquema en el próximo tema, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar dos aspectos dentro de la fluorescencia. La fluorescencia puede ser de dos tipos, resonante y no resonante. Cuando llamamos una fluorescencia de resonancia, primero, se va a caracterizar porque aquí tenemos que considerar dos tipos de radiaciones. Vamos a tener una radiación que va a ser emitida, ¿no? Porque la fluorescencia es un fenómeno, está dentro del fenómeno de la emisión. Va a haber una radiación que se emite. Ojo, no se olviden, pero para que haya la emisión hemos tenido que considerar previamente un proceso excitado que se ha logrado absorbiendo una determinada radiación. Entonces, hay que considerar la radiación que se emite y la radiación que se absorbe. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de una fluorescencia de resonancia o resonante, hablamos de una radiación emitida que tiene las mismas características, es decir, tiene la misma frecuencia que aquella radiación empleada para la excitación de la molécula del elemento. Y entonces, esta radiación empleada para la excitación es producida por átomos generalmente que se encuentran en estado gaseoso. Y el caso de la fluorescencia no resonante, donde se consideran también los dos tipos de radiación, la emitida y aquella que ha producido la excitación, esta vamos a ver que va a tener menor frecuencia la radiación emitida que la radiación causante de la excitación. Y esto va a estar presente en moléculas, en solución, en estado o gaseoso. Entonces, esos son los dos estados que van a ser necesarios, o sea, van a ser presentes en este tipo de fluorescencia. Bien. Luego vamos a hablar de y antes de, tenemos otro tipo de radiación que se presenta o se origina en alguna situación a la que nosotros conocemos como radiación térmica o radiación de cuerpo negro. Entonces, esta se produce por un calentamiento de sólidos hasta la incandescencia. Es decir, la luz emitida por el calentamiento de los objetos va a ir desde ese
calor que da lugar a un calor rojo hasta ese color blanco, si ustedes se ubican, cuando estamos hablando del calentamiento de un determinado cuerpo. Y a esto se denomina, se conoce como radiación de un cuerpo negro. La dependencia con la temperatura de la radiación de un cuerpo negro. A medida que aumenta la temperatura del atomizador, aumenta la contribución de la radiación del cuerpo negro. Entonces, si bien hemos mencionado y nos hemos referido a este tipo de, diríamos, radiaciones que se van a llevar a cabo, que se van a conocer, diríamos, en algún momento, y se los va a utilizar, se los va a aplicar, en estos casos, por ejemplo, nosotros nos estamos refiriendo a aquella luz que se va a emitir, que se va a utilizar, que se va a aplicar, que se logra el momento en que se somete a un calentamiento de los objetos que va a ir desde el rojo hasta el blanco, y a eso se denomina como el calentamiento hasta la incandescencia. Y obviamente es también una forma de utilizar o de aplicar en algún momento o en alguna situación que tengamos que hablar de alguna técnica instrumental. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto todas aquellas manifestaciones y el comportamiento que pueda tener la radiación electromagnética, tomando en cuenta los dos tipos de comportamiento, como partícula y también como onda. Y esto nos lleva a considerar una serie de fenómenos que los vamos a utilizar, de los cuales nos vamos a servir, si vale el término, en ya la aplicación de varios métodos como la, diríamos, la absorción de radiación, o sea, técnicas ya donde el principio sea la absorción, donde el principio sea la emisión, donde el principio sea el hecho, por ejemplo, de la fluorescencia o la fluorescencia y en última instancia la fosforescencia, no en última instancia, diríamos ya de una manera más lejana, y también el proceso de las radiaciones térmicas o radiaciones de cuerpo negro. Hasta ahí este es nuestro tema, y estaríamos viendo ya otro tema nuevo la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora.